Señor, tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos adorándote con todo el corazón. Adorarte le da vida a mi ser y mi alma se deleita en alabar, porque mejor es estar un día en tus atrios que 1000 días habitar fuera de. Mis amados hermanos, bendiciones. Es bueno poder estar nuevamente acá para bendecir el nombre del Señor y poder así también platicar la palabra que es maravillosa, que es la que hoy pues nos tiene vivos. Pues el Señor le dijo a Israel que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, es maravilloso poder saber que el Señor nos dio su palabra, que es vida y que es la que el día de hoy pues nos tiene firmes aún en medio de todo lo que ha estado pasando. El día de ayer estuvimos platicando acerca del misterio, y vamos a seguir el misterio de no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, pero me gustaría orar para que podamos continuar y tal vez levantar unas pequeñas espigas, unas pocas, perdón, de lo que estuvimos viendo anoche. Oramos. Padre, gracias por darnos la oportunidad nuevamente en este día. Gracias por este día hermoso, porque este es el día que hizo Jehová, en el cual nos gozamos, nos alegramos, porque el Señor ha sido bueno, misericordioso con nosotros. Padre, gracias por darnos este día, gracias por concedernos este privilegio, esa misericordia, esa oportunidad. Gracias por todo lo que tú haces en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra que nos has entregado. Gracias por los ministerios, Señor, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Gracias porque tú, Señor, te has manifestado a nosotros en todas las áreas de nuestra vida y te has manifestado en todas aquellas cosas de las que nosotros, Señor, te hemos necesitado. Te has manifestado como nuestro proveedor, sanador, libertador, en todas las áreas, Señor. Tú has estado con nosotros y estás con nosotros. Te damos gracias por este privilegio hermoso. Te damos gracias por este momento maravilloso. Bendice, Señor, a tu pueblo. Danos revelación hoy a través de los 5 ministerios, Señor, que estemos bajo esa cobertura, fluyendo en esa dimensión. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Me recuerdo que estuvimos platicando de cómo el apóstol Pablo le habla a los corintios y les empieza a enseñar acerca de la resurrección, porque ellos no creían en la resurrección, que los muertos resucitaban. Y una de las cosas que estuvimos viendo, aparte de los muertos físicamente, también estuvimos viendo la resurrección espiritual. O sea, que aunque las personas anden vivas o estén vivas y que caminen por esta tierra, por este mundo, pero que su espíritu está muerto porque no están sirviendo al Señor, no han aceptado a Cristo. Y entonces estuvimos platicando de una transformación que se va a dar en el final, en el arrebatamiento, pero que también cuando venimos al Señor va a haber una transformación de nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y que eso es un proceso, pues ya hemos aprendido en algunos momentos que cuando nosotros aceptamos a Cristo, nuestro espíritu es resucitado. Pero que nuestra alma necesita ser tratada, ser ministrada por los 5 ministerios, por la palabra, por el Espíritu Santo, por los dones y por todos los elementos que el Señor y las herramientas que el Señor dejó, por su sangre, por su palabra, por su Espíritu Santo, por todo, para que nuestra alma vaya siendo regenerada. Y luego pues sabemos que el cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojos, y que el Señor pues nos dejó esta dimensión para que nosotros vayamos de alguna manera adquiriendo esa bendición, esa transformación. Y estuvimos viendo que el espíritu es precisamente inmediatamente que sale a la vida, brota y empieza a trabajar. Y como decía el apóstol Pablo, aunque en nuestro espíritu estemos sirviendo a Dios, con nuestra carne o con nuestra alma estamos teniendo dificultad. Entonces necesitamos ser regenerados, necesitamos tener una regeneración. En el griego sería, la palabra regeneración en griego sería palingenesia. No lo sé pronunciar bien, pero así lo leo. Palingenesia del griego, que significa renacer. Y dice que esta regeneración se da a nivel de alma, en la que el alma se tiene que ir regenerando. Y le voy a mostrar un versículo acá, y es que habla acerca de un lavamiento que se tiene que dar por medio de la palabra en nuestra alma. Entonces, aquí, antes de poder llegar al nivel de ser transformados, de ser resucitados, no solamente se va a dar en la venida del Señor, en la parucía, sino que esa comienza desde el momento que aceptamos a Cristo. Aceptamos a Cristo, nuestro espíritu resucita, porque estaba en delitos, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero entonces viene ya un proceso de parte de Dios, y entonces resucitamos para andar en novedad de vida. Pero nuestra alma necesita ser tratada, nuestro cuerpo va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos, pero el alma lleva un proceso muy largo. Mire lo que dice Tito, capítulo 3, versículo 5. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. O sea, aquí vamos a hablar de la transformación, de la regeneración de nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, porque acuérdense que Tesalonicenses dice que tenemos que ser hallados irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo para poder tener la transformación final. Esa va a ser otro nivel. ¿Se acuerda que le platiqué que el apóstol Pablo escribió todas las cartas que escribió en dimensiones gloriosas de transformación, de llenura, de experiencias espirituales poderosas? Pero que cuando escribió el libro de Hebreos lo escribió en una dimensión de exaltación, no de glorificación. No fue glorificado, no estaba glorificado, pero sí estaba exaltado. Entonces eso es impresionante, eso es maravilloso. Y en ese camino el Señor nos está llevando a través de su palabra, a través del Espíritu Santo,
a través de los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces aquí necesitamos que por medio de la palabra nosotros podamos ser transformados, lavados. Lo leo nuevamente. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Santiago 1:18 dice: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Mire qué maravilloso, hermano. Primera Pedro 1:23 dice: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Acuérdese que lo que yo le estoy platicando acá es doctrina, es nuestro fundamento, es en lo que nosotros tenemos que estar basados, fundados. La resurrección, la transformación, la purificación, la regeneración en nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para poder ser hallados dignos de ser arrebatados, para poder ser hallados dignos de escapar de lo que viene, no de lo que está pasando, porque lo que está pasando ya está pasando, vienen cosas peores. Y no lo digo para infundirle miedo a alguien. Digo a alguien porque yo sé que a usted no, porque usted es la amada del Señor. Y la Biblia dice que usted está siendo perfeccionado en el amor, en el perfecto amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Nosotros no tenemos temor o miedo, pues sí le tenemos temor, respeto al Señor. Pero volviendo otra vez a la carga, sigamos, miremos otro verso porque el tiempo me avanza. Y dice, mire lo que dice estos versos, Hechos 3:19. Porque la regeneración, hermano, comienza por varios aspectos de los que yo ya le mencioné y que le voy a seguir mencionando otros. Hechos 3:19, esta sería una de las cosas que tiene que estar con nosotros para poder dar paso o dar seguimiento o dar lugar a la regeneración o renovación en nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, para que cuando venga el tiempo de lo que estábamos hablando, que el misterio se pueda dar, que ya se resolvió, pero que podamos llegar a ese punto donde no todos dormiremos, sino que también todos, dice, no todos dormiremos, pero todos sí seremos transformados. Entonces que cuando venga ese momento, cuando se manifieste ese evento, podamos estar nosotros en el lugar correcto. Si hemos dormido en Cristo, pues que hayamos dormido bien regenerados en el Señor, que hayamos dormido irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. Y si estamos vivos, que también estemos irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo, para poder ser transformados a una dimensión ya, como le decía al principio, de una dimensión corrupta, a una dimensión incorruptible, de una dimensión mortal a una dimensión inmortal, que nos podamos vestir de inmortalidad, de incorrupción. Entonces necesitamos esto que le voy a hablar ahorita, constantemente. Hechos 3:19. Por tanto, arrepentidos y convertidos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Entonces, el arrepentimiento y el convertimiento tienen que ser aspectos o factores que tienen que influir en nuestra regeneración de nuestra alma. El arrepentimiento y la conversión, hermano, tienen que venir sobre nosotros. Arrepentimiento y convertimiento, como también el bautismo.
Todas estas cosas tienen que estar en nosotros, pero tenemos que avanzar, no mantenernos solo ahí, sino avanzar, como diría el apóstol Pablo cuando escribió Hebreos, en la dimensión que le dije, ya siendo exaltado. Empezó a decir que estos eran rudimentos y que teníamos que avanzar y profundizar más allá. Entonces dice Romanos 6:3, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Verso 4, por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Verso 5, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Entonces morimos con Él en el bautismo, pero resucitamos con Él en el bautismo. Por eso le decía yo al principio, ayer o anoche, que cuando nosotros nos entregamos al Señor y nos bautizábamos, entonces moríamos con Él y resucitábamos con Él. Ya no morimos, sino que dormimos. Pero sigamos. Entonces aquí tenemos tres cosas: arrepentimiento, conversión y bautismo, para poder ser regenerados en nuestra alma. En nuestra alma, póngale atención, porque el espíritu, ya vimos que al haber aceptado a Cristo, nuestro espíritu volvió a la vida, pasó de muerte a vida. Pero el alma, como le decía yo anteriormente, anoche le hablaba de cómo el alma es bastante complicada, de cómo el alma es susceptible a olvidar los beneficios, y cómo David le hablaba a su alma y cómo nosotros deberíamos de hablarle a nuestra alma y permitir que en nosotros pueda haber un arrepentimiento constantemente y una conversión constantemente, y que podamos estarnos metiendo con el Señor, siendo bautizados en todo, no solo en el agua, sino también en el Espíritu Santo, en la palabra. Que seamos, decía nuestro apóstol hace mucho tiempo, yo me recuerdo de un mensaje y él hablaba acerca del bautismo en fuego, y que el bautismo en fuego no solamente se podía ver de un punto de vista de un fuego de pruebas, sino que la palabra de Dios es fuego. Entonces cuando nosotros vemos, decía él, en la palabra tiene que estar en nosotros, en todo nuestro ser, tiene que venir a nuestra cabeza, bajar a nuestro corazón. Incluso el salmista David decía que tiene que bajar a nuestros pies, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero también decía el apóstol que tenía que venir esa palabra en todo nuestro ser, también en nuestras manos, que representan las obras. Y que muchas veces no podemos hacer obras, no podemos diezmar, no podemos ofrendar, porque la palabra no ha descendido, no ha quemado todo nuestro ser, no ha llegado a apoderarse de nosotros, y por eso no hemos podido obrar de la manera correcta. Pero no me voy a meter en esa situación, solo me recordé la importancia de poder ser, hermano, de poder tener la palabra en nuestro ser, en un fluir, de que pueda venir a nosotros un arrepentimiento, una conversión, y podamos ser bautizados. Sigamos. Mire lo que dice acá. Dice acá en Juan capítulo 6, verso 53. Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Verso 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Verso 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces aquí el otro punto que nosotros tenemos que apropiarnos para poder ser regenerados es su sangre. Pero aquí su sangre
sería participar de la mesa, la comunión de la mesa. Aunque esto no lo entendieron. Aquí se volvió una polémica, aquí se volvió una confusión, como la confusión que había en los Corintios por la resurrección. Aquí había una confusión con el comer carne y beber sangre de lo que él les decía de él, porque lo agarraron de un punto de vista literal. Ese es el problema cuando solo tenemos el logos, la palabra, pero no tenemos el Espíritu. Por eso es importante el Espíritu Santo, porque ese es por medio del Espíritu Santo. Por eso es que el Señor les dijo: no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, les enviaré un consolador. El Espíritu Santo vendrá y les recordará todo lo que yo les he dicho y los guiará a toda verdad. Entonces necesitamos al Espíritu Santo. Entonces aquí necesitamos tener comunión en la Santa Cena. Miremos Santiago capítulo 5 verso 16. Por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Entonces aquí hay varios factores, varias cosas de las que nosotros tendríamos que usar. Ya le dije: arrepentimiento, conversión, y le hablaba del bautismo. Y ahora vemos aquí comunión en la Santa, que es la Santa Cena, en su sangre. Y ahora aquí vemos en Santiago la administración, la confesión de pecados, porque es importante que confesemos nuestros pecados. Es importante que nos confesemos. Aunque yo sé que confesarse es un tema bastante, yo creo que todo es complicado, pero la confesión es una de las causas por las cuales muchos no avanzan, porque no se confiesan por el temor de que al confesarse, pues alguien con la persona que se confesaron, pues va a divulgar esta situación. No debería de ser así. Y entonces algunos optan por confesarse solo con el Señor. Mas cuando uno va a la palabra de Dios, vemos a un David que por no haberse confesado y por haber callado su pecado, su cuerpo se secó, sus huesos. Y entonces llegó el momento en que tuvo que confesarse delante de un profeta por un ministro delegado y fue sanado. Y hay gente que tiene temores, pero yo te puedo decir que esto es parte de la regeneración. Si quieres ser regenerado, tenemos que acudir a todas estas bendiciones para poder llevar nuestra alma en esa dimensión de evolución y ser hallados irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo en la venida del Señor. Avancemos. Dice Hebreos capítulo 12 versículo 14: buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dentro de la regeneración en nuestra alma, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar la paz, es consagrarnos, es santificarnos, es traer sobre nosotros una renovación, un cambio de mente. Diría la instrucción según la Strong, una metanoia, una manera diferente de pensar, un pensamiento ya no humano, terrenal, carnal, sino un pensamiento que venga de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Romanos 12:2 dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Aquí hay tres maneras de ver la voluntad de Dios: buena, agradable y perfecta. Bueno, atrio; aceptable o agradable, lugar santo; y perfecto, lugar santísimo. Podríamos decir espíritu, alma y cuerpo, o cuerpo, alma y espíritu. Que el cuerpo sería el atrio, el alma sería el lugar santo y el espíritu el lugar santísimo. Entonces aquí necesitamos ser regenerados en todo nuestro ser por medio de todo esto que le dije: arrepentimiento, conversión, bautismo en agua, por medio de la mesa del Señor, por medio de la consagración, santificación, renovación. Y hay varias cosas de las que el Señor, hermano, ha dejado establecidas para que nosotros podamos en el día del arrebatamiento ser transformados, llegar a ser dignos de recibir, que hayamos permanecido y hayamos pasado por todo este proceso de regeneración en nuestra alma para poder ser
hallados dignos de escapar. Miremos este versículo, capítulo 15, verso 52 de Primera de Corintios. Dice de la siguiente manera: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces aquí, esta es la transformación que se va a dar cuando se toque la trompeta. Pero antes de que se toque la trompeta, nosotros tenemos que haber pasado una regeneración o una renovación en todo nuestro ser, para que cuando venga esto podamos ser arrebatados. Incluso aquí, cuando estamos viendo esto, va a ser el evento, va a ser el momento cuando el cuerpo va a ser transformado. El cuerpo, porque ya vimos el espíritu, ya vimos el alma. ¿Cómo puede ser regenerada el alma? A través de todo lo que dijimos: arrepentimiento, conversión, bautismo, buscando la paz, buscando la santificación, participando de la mesa, siendo lleno del Espíritu Santo, todo eso. Pero ahora vamos con el cuerpo. La resurrección del cuerpo será en ese momento. Será en este momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario, dice, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces aquí necesitamos comprender que qué tremendo es que el cuerpo no va a llevar mucho tiempo, va a ser en un abrir y cerrar de ojos la transformación, según que está escrito aquí, la resurrección que está escrita en estos versículos. Entonces va a venir una transformación en los vivos y va a venir una resurrección para los muertos. Y vamos a ver que los muertos resucitan primero porque vienen a ser primicias. Jesús fue primero. Entonces se van a recibir beneficios maravillosos, gloriosos. Y vamos a ver que el alma de cada uno de nosotros ya va a poder estar preparada para ser arrebatada, para ser transformada en ese evento glorioso que se va a dar en el misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en esa parucía y ese galardón de participación, hermano, de esas bodas gloriosas que vienen, en lo cual yo anhelo, deseo que tú te estés preparando y estés constantemente poniendo atención y aprovechando todos los medios posibles, agotando recursos hasta poder estar con el Señor en esas bodas maravillosas. 1 Corintios 15:3 dice: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo, dice, que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió conforme a las Escrituras. Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Cristo viene pronto conforme a las Escrituras. El arrebatamiento conforme a las Escrituras. Cristo nos sustituyó a nosotros en la muerte. Él murió por nosotros, para que nosotros ya no podamos morir. Hermano, es un proceso maravilloso. Alguien tuvo que pagar este precio y el Señor lo pagó. Él nos sustituyó a nosotros en todo. Él murió por nosotros. Él fue al agua de fuego por nosotros. Hermano, Él todo lo hizo por nosotros. Él, hermano, fue a la cruz por nosotros. Nosotros teníamos que ir a la cruz. Él pagó por nuestros pecados. Miremos lo que dice este versículo, para que avancemos. Y mire lo que dice el Salmo 139, verso 15. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Aquí está hablando de cómo Él llegó
al lago de fuego, cuando fue sepultado, cuando él murió, como cuando la Biblia habla de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez. 3 días estuvo él en la profundidad de la tierra, y de allá el Señor, siendo cenizas en el holocausto, en el lago de fuego, el Señor lo resucitó para que hoy nosotros podamos tener la vida, la muerte en el lago de fuego. El Señor nos salvó de esa segunda, esa es la segunda muerte. O sea que la muerte, vuelvo a la carga, y la muerte de esa ida al lago de fuego era la muerte segunda. Es la que diría el Apocalipsis, donde dice que el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Jesús fue lanzado al lago de fuego, porque Jesús murió por nosotros. Nosotros no estábamos en el libro de la vida. En el momento que Jesús muere, Él no está en el libro de la vida, porque Él está yendo a la muerte por nosotros. Entonces Él lanzado al lago de fuego, y del lago de fuego el Señor lo levanta, el Padre lo levanta de esa muerte segunda. O sea que esa muerte segunda es la separación. Vuelvo a la carga, es la separación. Los que mueran o vayan a esa muerte segunda y sean echados al lago de fuego, nunca van a ver a Dios. Por eso esa muerte se le llama la muerte. A la muerte se le interpreta como la separación de Dios, cuando nunca más se vuelve a tener comunión con Dios. Entonces no es buena idea. No es buena idea quedarse, hermano. No es buena idea entregar la fe, sino permanecer en el Señor. Hermano, qué tremendo ser separado definitivamente de la presencia de nuestro Creador. Sería una de las cosas más fatales, temibles que podrían acontecer. Nadie en la tierra, hermano, y en el cielo hubiera podido hacer tan grande cosa como la maravillosa obra que Jesús hizo por nosotros. El poder morir, ir al infierno y luego ir al lago de fuego, a la muerte segunda, por nosotros. Nadie lo hubiera hecho. Si yo me recuerdo cuando el apóstol Juan está llorando amargamente, porque le dijeron que había un libro que tenía 7 sellos y que habían buscado en el cielo y en la tierra y no encontraron a nadie que lo pudiera abrir. Y entonces Juan empieza a llorar y dice, pero qué tremendo, no hay quien lo pueda abrir, no hay nadie digno. Y entonces el ángel le dice, no, hay alguien, el león de la tribu de Judá. Él fue el que nos dio la vida, Él nos sustituyó en todo. Todo el sacrificio, toda la tortura que venía sobre nosotros, todo el castigo, la muerte de la cruz, la ida al infierno, la ida al lago de fuego, era para nosotros. Pero el Señor Jesucristo nos sustituyó en todo esto. Entonces nosotros hoy podemos venir delante de Él y darle las gracias y darle la gloria y darle la honra, sabiendo que el Señor Jesucristo nos sustituyó en todo esto. Es maravilloso, hermano. Esa obra es gloriosa. Esa obra que Él hizo por nosotros, hermano, es maravillosa. Mire, ya en el Antiguo Testamento ya había palabra en la que Oseas, en el capítulo 13, verso 14, dice: los libraré del poder del Seol. Ya había una profecía ahí. Los redimiré de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tus espinas? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? La compasión estará oculta a mi vista. Entonces, hermano, la verdad, el Señor pasó por todo lo que pasó, pero lo venció. Venció la muerte, venció el Seol, hermano, y hoy está a la diestra del Padre. Y hoy nosotros podemos venir con confianza, con gratitud de cómo el Señor nos libró de esa situación. Y entonces por eso es que al apóstol se le fue revelado, y por eso él dijo: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces aquí Juan 12, 24 dice: en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce muchos frutos. Entonces aquí en Juan vemos que el grano de trigo es Cristo, que tenía que caer en tierra, tenía que morir, tenía que pasar por todo lo que ya le mencioné: morir, ser sepultado, ir al infierno, ir al lago de fuego.
para que nosotros pudiéramos ser resucitados. Porque entonces, se lo vuelvo a leer, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, queda solo. Si Jesús no hubiera muerto, se queda solo. Pero cuando Él muere, entonces brotamos nosotros. Nosotros somos el fruto, nosotros somos la multiplicación del grano de trigo que cayó, que murió, que cayó en tierra, murió y brotó. Usted sabe que una semilla cuando es sembrada se muere para poder nacer. Eso es maravilloso. Avancemos porque el tiempo se me está yendo. Y mire lo que dice aquí. Juan 11:25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El libro de Juan es impresionante. En este libro de Juan nosotros encontramos que el Señor es la resurrección de los que duermen. Es la resurrección de los que duermen y es la vida de los vivos. Sé que nadie lo pudo, hermano, la muerte no pudo detener al Señor. Había una profecía acerca de Él, que habían promesas en donde el Padre, hermano, iba a resucitar al Señor. Él lo iba a levantar. Ahí en el libro de Hechos nosotros podemos ver varias cosas y podemos ver cómo está diciendo ahí una profecía del Salmo, y se lo voy a leer ahorita, del Salmo 16:10, en donde dice una profecía que el Señor, el Padre, no dejaría a su santo, no dejaría a Jesús que viera corrupción, que se quedara muerto pues, sino que lo iba a resucitar, diciendo: no dejarás que mi alma en el Seol se corrompa, o que tu santo vea corrupción. Se lo voy a leer mejor. Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, Salmo 16:10, ni permitirás que tu santo vea la corrupción o vea corrupción. Hechos 2:27 es lo mismo. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hermano, el Señor no te va a abandonar, ni va a dejar que te quedes podrido, como cuando dijo Marta o María: Lázaro ya hiede. El Señor lo resucitó. El Señor te ha resucitado por medio de su sangre, por su sacrificio. Tú no puedes estar con temores, tú no puedes estar en la ignorancia. Tú ya fuiste resucitado para vida eterna. Y si un día dejas de existir en la tierra, vas a dormir solamente y vas a despertar en el Señor. Ese es el punto, eso es lo que anhelamos, poder de alguna manera trasladar esta palabra o este fundamento doctrinal para que podamos nosotros estar conscientes y podamos manejar esta situación y saber que el Señor, hermano, nos sustituyó a nosotros en todo y que es una bendición, es una victoria y que tenemos que estar agradecidos con lo que Él ha hecho. Filipenses capítulo 2 versículo 6: el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Entonces aquí lo que podemos ver es cómo el Señor, hermano, siendo Dios, se hizo semejante a los hombres. ¿Qué capacidad va? Poder bajarse al nivel de los hombres. Este es un misterio y Él lo vino a cumplir. Y entonces dice que Él, al igual que nosotros, participó de carne y sangre. Eso se lo voy a leer en Hebreos 2:14, mire lo que dice: así que por cuanto los hijos, dice, participaron de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Entonces aquí vemos que Él participó de carne y sangre, cuerpo mortal,
para poder destruir, dice, al que tenía el imperio de la muerte, para poder destruir al diablo. Es la victoria de nuestro amado hermano, la victoria que Jesús trajo a nuestras vidas. Es como para poder estar agradecidos con el Señor y decirle: Señor, gracias por tu amor, misericordia, bondad. Permíteme permanecer, permíteme que ni la pandemia, que nada de lo que acontezca a mi alrededor me aparte de ti, sino que podamos estar en Él. Apocalipsis 1:18. Y el que vive y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Mire, hermano, el que vive, el que estuvo muerto, pero ahora vivo. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermano amado, por eso la Biblia dice que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia. Nada. Si tú lo crees, si tú te mantienes, si tú permaneces en esa convicción, nada te va a dañar. Porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pase lo que pase, la iglesia tiene promesas gloriosas. Y Dios tiene planes de bien y no de mal, de paz, para dar un buen futuro a los que le aman. Mira lo que dice Mateo capítulo 16, verso 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces vuelvo a la carga. ¿Por qué afligirse? ¿Por qué llenarse de miedo? ¿Por qué dejar de servir a Dios en medio de esta situación? ¿Por qué dejar de servir a Dios solo porque el templo no está abierto? Si nosotros sabemos que nosotros podemos adorar a Dios en cualquier lugar, y que no tiene que ver ni este monte ni aquel, sino que donde quiera que nosotros nos congreguemos, dice, donde 2 o 3 estén, ahí está Él. Donde quiera que estemos adorando, Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, mi hermano, por favor, si de repente, porque cerraron la iglesia, tú te retrocediste, no tengas pena, no te preocupes. El Señor te sustituyó en todo. Él comenzó la buena obra en tu vida, te va a perfeccionar. Regresa y aquí te vamos a recibir. Primeramente Dios, vamos a abrir. En su momento vamos a abrir. Vamos a abrir. El Señor nos va a auxiliar. Pero aquí la buena noticia es que el que vive, dice, y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y las llaves del Hades. Esa es una buena noticia, hermano. Buena noticia. Te lo digo en el nombre del Señor, es una buena noticia. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 11. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Excelente, hermano. Excelente. El espíritu que resucitó a Cristo habita en nosotros, mora en nosotros. Es el mismo espíritu que trae vida, que vivifica nuestros cuerpos mortales, nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Sea israelita, sea gentil, sea los del Antiguo Testamento o los del Nuevo Testamento. Qué tremendo. Sean los que creyeron o no creyeron, sean los cristianos o los impíos, el Espíritu Santo está ahí, hermano. La Biblia dice que algunos serán despertados para vida y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es que cardíaco. Unos para vida y otros para condenación. Miremos unos versos. Juan 5:29. Y saldrán los que hicieron lo bueno, dice, a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo, a resurrección de juicio. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán,
unos para vida eterna y otros para condenación, para ignominia, dice aquí, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán, verso 3, como el resplandor del firmamento, y los que guiaron, dice, a muchos a la justicia, como a las estrellas, para siempre jamás. Ah, mire, hermano, qué glorioso, qué promesas, qué promesas, qué maravilloso, hermano. Ahora el punto es, ¿cómo vamos a hacer para permanecer en todo esto? Porque tiene que haber, en nosotros tiene que haber una estabilidad. Una de las cosas que nuestro apóstol nos ha estado hablando ahorita es de la permanencia. ¿Cómo poder permanecer hasta su venida, hermano? ¿Cómo permanecer hasta su venida? Mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, habéis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces aquí tenemos que ver cómo podemos permanecer hasta la parucía del Señor. Y aquí dice que si vivimos en la carne, pues vamos a morir. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces vamos a vivir. Vamos a vivir y vamos a alcanzar la estatura de un viviente. Alguien que permanece. Y cuando venga el arrebatamiento dice, y los que hayamos permanecido vivos, y los que estemos vivos, vivientes, seremos arrebatados, seremos transformados. Seremos transformados. Entonces tenemos que permanecer en aquello para lo cual fuimos alcanzados. Entonces, ¿cómo tenemos que permanecer? Bueno, tenemos que permanecer llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que permanecer, hermano, con los criados. Mejor le voy a leer porque esto fue lo que le dijeron. Yo lo que le estoy diciendo fue lo que le dijeron a Ruth. Permanecer con los criados, permanecer en el lugar donde, en el campo de Booz, permanecer lleno del Espíritu Santo, permanecer con los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, sujetarse a los ministros, aprender a vivir bajo cobertura, en obediencia, porque acuérdense que los ministerios son los que le proveen el alimento espiritual, el agua. Ellos son los que están en el pozo. Ellos son los que nos alimentan espiritualmente, nos cuidan, hermano. O sea, el Señor lo hace a través de ellos. Y como ministros no deberíamos de maltratar a nadie. Yo le pido al Señor que me ayude para no maltratar a ninguno de ustedes. Si en algún momento lo he hecho, yo le pido perdón. Porque de alguna manera me ministraba esta palabra, porque aquí en Ruth dice que Booz le dio una orden a los ministros que no estuvieran molestando, o a los segadores que no estuvieran molestándola a ella. Ella representa a la amada. Y los ministros representan los que están ahí cosechando representan a los ministros. Y Booz representa a Jesucristo. Hay una enseñanza bien impresionante. Y una de las cosas que yo te quiero decir es: déjate pastorear. Dejémonos pastorear, porque también a mí me pastorean. Si no nos dejamos pastorear, no vamos a poder ser arrebatados. Eso es lo que le dicen a la amada. Eso es lo que el Señor le dice en Cantar de los Cantares. Si no lo sabes, amada mía, la más hermosa, sigue las huellas de las ovejas y vas a llegar a la choza de los pastores y quédate ahí. Pero le voy a leer Ruth 2:19. Se lo voy a leer hasta el versículo 21. Y mire lo que dice. Entonces su suegra le dijo: ¿dónde espigaste? ¿Dónde espigaste? ¿Y a dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fije en ti. Y ella informó a su suegra con quién había trabajado y dijo: el hombre con el que trabajé hoy se llama Booz. Verso 20. Y Noemí dijo a su nuera: sea él bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos.
Le dijo también Noemí: el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Verso 21. Entonces Ruth la moabita dijo: además él me dijo: debes estar cerca de mis siervos hasta que haya terminado toda mi cosecha. Mire, hermano, hay que estar cerca de los siervos, hay que estar cerca de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hasta que termine, hasta que llegue el momento de ser arrebatados. No te vayas de la iglesia, hermano. No te vayas de la presencia de Dios. Oh, que la pandemia, que cerraron los templos. No te vayas, hermano. No estás física, presencial, pero sí espiritual. Por favor, si te fuiste, vuélvete. Hay tiempo. Yo te digo en el nombre del Señor, hay tiempo. Puedes venirte, pero tenemos que permanecer en el Señor. Así le dijo Booz a esta mujer. Así le dijo Booz a esta mujer. Tenemos que permanecer en toda. Miremos aquí Hebreos 11:40. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos, sino nosotros. Nosotros, hermanos, nos dieron ese privilegio glorioso de poder vivir en este tiempo para ser perfeccionados. Todos los del Antiguo Testamento indagaron, trabajaron, pero cuando ya estaban para llegar a la meta le dijeron: cálmense, vamos a esperar a los que vienen atrás, a nosotros, para que juntos lleguemos a la misma dimensión. Entonces tenemos que suplicarle al Señor que nos ayude a permanecer en esa palabra, en esa verdad, en ese campo de Booz, y que permanezcamos en la verdad y que la verdad nos haga libres, porque la Biblia dice que Jesús le dijo: si el Hijo del Hombre libertare, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y si el Hijo del Hombre libertare, seréis verdaderamente libres, porque Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces aquí en Cantares 1:7 dice: dime, amado de mi alma, ¿dónde apacientas tu rebaño? ¿Dónde lo hace descansar al mediodía? ¿Por qué he de ser yo como una que se cubre con velo junto a los rebaños de tus compañeros? Si tú no lo sabes, oh la más hermosa de las mujeres, sal tras las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. ¿Qué le está diciendo el Señor a la amada? Déjate pastorear. No te pongas al brinco, hermano. Que el pastor es esto y el otro. El pastor que tenía David era... Yo no estoy justificándome, ni estoy justificando a ningún ministro. Pero Daniel dice que el pueblo que conoce a Dios va a actuar. Y si David hubiera puesto la mirada en Saúl, hubiera caído en pecado, no lo hubiera honrado. Es más, hubiera levantado la mano contra el ungido de Jehová, y no lo hizo. Y por no haberlo hecho, y por haberle tenido respeto y temor a Dios, el Señor lo catapultó a ser rey. Y tú eres un rey, tú eres un sacerdote de Dios, tú eres la amada. Hay que permanecer en la verdad para ser verdaderamente libres. Porque la verdad, hermano, el tiempo de nuestra liberación ya se acercó. El tiempo de nuestra liberación está cerca. Por favor, yo te quiero decir en el nombre del Señor, no cambiemos nuestras prioridades, hermano. No cambiemos nuestras prioridades, no cambiemos. Que nuestra prioridad sea el Señor, sea congregarnos, sea estar con Él en medio de la dificultad. Segunda Juan 1:9 dice: todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. No nos desviemos. Hay que permanecer en el Señor, en la enseñanza. Juan 15:9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permanezcamos en la verdad, en el amor. Permanezcamos en el Señor. No nos desviemos, hermano. Permanezcamos en el temor de Dios. ¿Cuál es el temor de Dios? Diezmar, ofrendar. Y no lo digo porque te quiera pedir dinero. Reprendemos en el nombre de Jesús. No estamos autorizados para pedirle dinero a nadie. Pero sí te puedo decir que una de las cosas que el Señor manda a que nosotros podamos tener temor y a ver la explicación es diezmar, ofrendar. Eso trae como respeto. Dice que cuando Abraham vio a Melquisedec, le tuvo un respeto y le diezmó.
Y si nosotros somos hijos de Abraham, las obras de Abraham vamos a hacer. Entonces, Malaquías 4 habla de eso, Malaquías 3 habla de eso. Entonces tenemos que permanecer en todas estas cosas. Tenemos que estar escudriñando nuestro corazón, hermano, qué cosas estamos haciendo y si las estamos haciendo mal o bien, y qué cosas no estamos haciendo y que deberíamos de estarlas haciendo. Entonces, en el nombre del Señor, preparémonos para ese arrebatamiento, para poder ser transformados si estamos vivos, y si durmiéramos, que podamos irnos en paz, pero regenerados, y que estemos permaneciendo en Él, y que en el día de la final trompeta podamos ser resucitados en comunión con Él, y que los que estamos vivos estemos participando del pan, del vino, de la mesa del Señor, de su sangre, permaneciendo, hermano, y no cometiendo pecados. Y si alguien fuera alcanzado por el pecado, dice Juan, pues que abogado tenemos para con el Padre. Miremos otro verso y estamos a punto de finalizar. Proverbios 23:17. No envidie tu corazón a los pecadores, antes vive siempre en el temor del Señor. Mire qué tremendo. Antes vive siempre en el temor del Señor. Malaquías 4:2. Mas para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Juan 6:56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Juan 3:6, primera Juan 3:6 dice: todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Entonces, en el nombre del Señor, permanezcamos en su temor, en comunión con su sangre, y no pequemos en el nombre del Señor, sino que podamos estar dando el fruto que agrada al Señor, que podamos estar, hermano, que el Señor se pueda deleitar en nosotros, pues como cuando decía: este es mi Hijo amado en quien yo me deleito, en quien yo me complazco, hablando de Jesús, y que al igual que como Jesús, pues lo diga de nosotros. Porque ya lo que hacemos nosotros ya no lo hacemos por nuestra cuenta, sino a través del Espíritu y por Jesús. Todo lo puedo en Cristo, dijo el apóstol Pablo, que me fortalece. Y entonces, que todo lo que, hermano, nosotros anhelemos, decíamos, el Señor lo pueda conceder conforme a su misericordia y a su bondad. Miremos otro verso, Juan 12:24. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra, este ya lo habíamos visto, ¿va? Y muere, queda solo, pero si muere produce mucho fruto. Entonces aquí yo creo que ya lo habíamos visto. Aquí lo que podemos entender es que el Señor, hermano amado, mira la intención que hay en nuestro corazón. El Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. El Señor vio cómo Jesús se dispuso a morir, cómo Jesús dijo: si el grano de trigo, estaba dispuesto a morir. Él no despreció ese sacrificio, esa intención. A nosotros nos hace muchas cosas, nos hace falta muchas cosas que alcanzar. Tenemos que escudriñar nuestro corazón y pedirle al Señor que nos auxilie para poder ver qué cosas nos hacen falta, en especial las cosas de arriba. Miremos 1 Corintios 15:36 dice: necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender es a morir para poder resucitar. Entonces, si no morimos, no vamos a resucitar. Solo quiero ver estos versos y paro acá. Miremos aquí lo que dice Colosenses capítulo 3, y con esto concluyo hasta el versículo 4. Aquí finalizo, hermano, aquí finalizo en el nombre del Señor. Mire lo que dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Verso 3: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Verso 4: cuando Cristo vuestra vida se manifieste,
entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, ¿qué cosas nos hacen falta? Todas las cosas de arriba. Entonces, concluyo acá. El misterio de no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, nos debe dar a nosotros una esperanza de que un día el Señor va a resucitar con poder a los muertos incorruptibles, y los que estemos vivos llegaremos a ser transformados en inmortalidad. Hermano, va a ser maravilloso. Gracias a su muerte, gracias a que Él resucitó de entre los muertos, siendo Él primicia. Hermano, es importante tomar en cuenta todo esto, este misterio maravilloso, este proceso por el cual tenemos que pasar para que nuestro espíritu, alma y cuerpo sean regenerados y seamos hallados irreprensibles en todo nuestro ser integral, y poder alcanzar la estatura del varón perfecto en el Espíritu del Señor, que pueda ser transformado nuestro espíritu, alma y cuerpo en su venida gloriosa. Entonces, en el nombre del Señor vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por este privilegio hermoso y por esta palabra preciosa que hemos visto, y este misterio que de alguna manera fue revelado al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo lo declaró a los corintios para que hoy nosotros lo podamos recibir y podamos entender que el Señor nos sustituyó en todo, y que hoy ni las puertas del infierno van a prevalecer contra la amada. No te atemorices, no retrocedas, haz como hizo Ruth cuando le dijeron quédate en este campo, no te vayas. Oramos. Padre, gracias, tú eres bueno, tú eres maravilloso, Señor, y digno de toda gloria y de toda honra. Queremos agradecerte, Señor, por este privilegio hermoso. Por cuánto, Señor, tú nos has sustituido en todo. Por cuánto, Señor, esta palabra nos ha podido bendecir, nos ha podido estabilizar, y nos da la esperanza, Señor, de que hay una resurrección para los que han aceptado a Cristo. Hemos pasado de muerte a vida, y dice tu palabra, Señor, que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu muerte, por tu resurrección y por tu venida que está a las puertas. Te damos gracias y bendice a tu pueblo, Señor. Redime, restaura, renueva, transforma, limpia, purifica. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, sean hallados irreprensibles para tu venida gloriosa. Que podamos permanecer, Señor, en esa llenura, que podamos permanecer en los dones, que podamos permanecer en la Canaán, que podamos permanecer, Señor, en todo lo que tú nos has entregado, esa permanencia, y que en tu venida no nos alejemos de ti avergonzados, sino que con gozo podamos recibirte, Señor, y tener ese encuentro contigo en las nubes, ya como vivientes que permanecimos, Señor. Te damos las gracias. Bendice a tu pueblo, bendice tu obra, sella las frentes, el espíritu, el alma, el cuerpo de cada uno de mis hermanos, de tu amada, y que esta palabra, Señor, quede como un clavo hincado en sus corazones y no vuelvan atrás nunca, jamás, para gloria de tu nombre, Señor. Que así como Ruth permaneció y se definió y se casó con Booz, así tu pueblo se defina, permanezca y se case contigo, Señor, y pueda vivir una eternidad contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones, mis amados. El Señor esté con ustedes siempre, y que esta palabra haya llegado a sus corazones. Dios les bendiga.